Buenas tardes a todos. Es un gran honor para nosotros y una gran distinción que nuevamente nos visita el doctor Miguel Ángel Broda, que va a cubrir nuestra sesión mensual del instituto y, y creemos que nunca una ocasión tan pertinente como esta, donde el país está con todos los riesgos imaginables en materia política y económica. Por supuesto, Miguel Ángel, todos ustedes lo conocen, va a ser una exposición que nos va a ilustrar sobre las dificultades y las oportunidades. Y además tiene esa capacidad de ser un escalpelo para ver los problemas que tenemos. Así que ha sido un gran honor el que nos dispensara y por supuesto estamos extraordinariamente agradecidos por esta contribución y nos disponemos a escucharlo con toda la gente que nos sigue tanto por este mecanismo como por YouTube. Un gran saludo, gracias Miguel Ángel por acompañarnos, te esperamos. Te damos el Bueno, permiso para hablar. el- para mí siempre es una gran satisfacción estar acá, así que es un gusto mayúsculo. Espero que después de la charla no genere una reacción contraria. Lo que vamos a ver se divide en tres temas. Vamos con diferente dimensión. Quiero estar seguro que se está viendo la presentación. Eh, eh, ¿La estás viendo, Ricardo? Sí, Ok, sí, ok. sí, perfecto. ¿Cómo estás, Aldo? ¿Todo bien? Bien, Lo que vamos a gracias. ver es un poco de coyuntura, cuál es el momento económico actual, cómo estamos en un punto de inflexión en la política económica, cuál es el objetivo del gobierno y qué chances tiene de lograrlo, eh, cómo se llega a la elección eh, con nuestros pronósticos de cómo creemos en qué contexto se va a dar la elección y sobre todo el día después. Luego voy a hacer una rápida pasada sobre la decadencia y la aceleración de la decadencia en la cual estamos, y después voy a dar algunos pensamientos sueltos sobre cómo salimos de esta decadencia y de la aceleración de la decadencia y qué condiciones se requieren. Así que, sin más, empezamos. La primera cosa que es importante es ¿cuál es la apuesta oficial? La apuesta oficial es ponerle plata en el bolsillo a la gente y acelerar la vacunación, sobre todo en la segunda dosis. Ponerle plata al bolsillo a la gente lo vamos a ver con mucho detalle en un contexto donde el equipo económico está tratando de evitar una crisis cambiaria, y vamos a ver cómo se acelera y cómo termina. Está tratando de bajar la inflación y está tratando de dar un impulso de corto plazo a salarios reales y consumo, con una política fiscal mucho más expansiva y su dominada política monetaria también mucho más expansiva. El gobierno confía ciegamente en el efecto multiplicador del aumento del consumo preelectoral para ganar las elecciones. Si lo que vamos a ver es, si puedo pasarlo, eh, eh, vamos a ver eh, por qué estamos en el punto de inflexión, y en todo caso vamos a hacer la comparación cómo fue el primer semestre y cómo es nuestro esperado segundo semestre en el mercado cambiario, en el fisco, en moneda, y las consecuencias que estas tres cosas tienen en el nivel de actividad y de inflación. Así que todo lo que vamos a ver ahora es enfatizo el punto de inflexión.
entre cómo veníamos y qué es lo que estamos haciendo. Y empecemos por el mercado cambiario. Voy a correr y queda la presentación para que cualquiera que le sea útil se la pida a Aldo o a Ricardo. Así que voy a correr bastante. En el primer semestre tuvimos en la línea 2 una oferta de dólares, producto del superávit comercial de caja, de 10.582 millones. Tuvimos con fuertes controles a la demanda de dólares en el mercado oficial. Tuvimos una demanda de 4.106 millones, estoy en la segunda columna, que le permitió al Banco Central, que fija el tipo de cambio, tener un exceso de oferta sobre demanda que le permitió comprar 6.456 millones en el primer semestre y 724 en julio. Obviamente esto se debe a la mejora en los términos de intercambio. Lo que vamos a ver es cómo cambia. Y aquí empieza a correr un frío por la espalda. En esta hoja lo que vemos es que el superávit comercial de caja, que es la oferta de dólares que Argentina tiene, dado que no tiene acceso a ningún otro fuentes de dólares, cae de 10.500 a 2.930. Y la demanda de dólares del sector privado, a pesar de que estamos pensando que va a haber incremento de algunos controles, genera una posición del Banco Central que, en lugar de ser comprador en la fijación del tipo de cambio, y nosotros creemos que mantiene hasta las elecciones el objetivo de política cambiaria de anclar la tasa de inflación, devaluando 1% por mes, bueno, pasaría a vender 1.800 millones en el segundo semestre. Una fuerte reversión de comprador a vendedor, donde además de la estacionalidad del superávit comercial, están las expectativas que siempre aumentan la dolarización en el contexto preeleccionario. Y la verdad es que hoy tenemos reservas netas de 7.500 millones. Bueno, se evaporan, o una gran parte se evaporan. Al viernes teníamos reservas brutas de 42.000 y reservas netas de 7.500. Ahora vamos a ver cómo sigue. Mire, en nuestros cálculos, tomando muy en cuenta la intervención, los pagos de deuda y sobre todo la intervención del Banco Central para bajar las brechas, y terminaríamos el año con apenas 2.500 millones, o sea, se evaporan por lo menos 2/3 de las reservas libres que tenemos. Y si ustedes ven la columna de julio a diciembre, nosotros, como vemos una intervención en el mercado oficial de 1.800 millones, vemos un pago de deuda del sector privado que solo puede pagar el 30% de la deuda del sector financiero, con un déficit de 1.200 millones, y clave para nosotros, aunque vamos a ver que en los últimos días se ha tranquilizado la dolarización, vemos una intervención del Banco Central, que ahora vamos a medir y explicar cómo se hace, gastando 2.700 millones para mantener las brechas, por lo menos las brechas de los dólares alternativos tradicionales, dentro de un rango de 80-90%. O sea, la proyección de reservas es muy dura, lo que nos queda. Y además, no tiene mucho margen para continuar después de las elecciones, dada la gran cantidad de deuda pública en dólares que tenemos. En el primer trimestre tenemos 7.400 millones, aún refinanciando con el Club de París y con
con el fondo primero y cancelando con el Club de París, nos consumimos en el primer trimestre las reservas netas que tengamos, o sea, tenemos pagos de deuda con inversores institucionales y con el mercado muy fuerte, queda ahí para que lo vean y corro. Y la verdad es que se nota un diferente comportamiento al principio, la primera columna de julio, comprábamos, el Banco Central compraba el 1 de julio 81, 210, 40, 200 el 12 de junio, 210 millones el 13 de junio, 100 el 15 de julio, pero esto cambió. Y si vemos el día a día de la segunda columna, los últimos 4 días de julio vendió 70, 75, 70 y 105, y en los primeros días de agosto compró apenas 70 y 45 2 días, y básicamente cero los otros 3 días que tenemos hasta el viernes. Hoy también habría comprado cero. O sea, estamos... pasamos de comprar a vender, o por lo menos a comprar sustancialmente menos, y tuvimos grandes pagos que hizo, o sea, el Tesoro le compró al Banco Central más de 800 millones en julio, y ya empezó en agosto. Fíjense que tenemos días, última columna, de pérdida de 189 millones de dólares de reserva, 182 el 28, 340 el jueves y 146 el viernes, dado que hemos pagado intereses y el pago a cuenta que hicimos con el Club de París, dado de que lo que nos pedía era una carta o una declaración del fondo de que estábamos avanzando, y el fondo no quiso hacer esa declaración y tuvimos que show me the money al Club de París. Tenemos estos 2 pagos de 200 y pico, el primero de los cuales se realizó la semana pasada. O sea, estamos también en el día a día en una situación donde probablemente lo que nosotros esperábamos para septiembre y octubre ya se está dando en fin de julio y agosto. O sea, probablemente lo que nosotros tenemos sea una clara anticipo de la dolarización esperada. Y miren ustedes cómo cambia. Voy a enfatizar, estos son los factores de variación de reservas, lo verá, pero voy a enfatizar lo que sucede en la 11ª columna, que es una cuenta bolsa donde aparece preponderantemente las compras del Banco Central de bonos para evitar que el denominador del tipo de cambio no caiga fuertemente. Bueno, fíjense, en julio gastamos 539 millones de las escasas reservas que tenemos para intervenir, y que la brecha entre los dólares alternativos, donde hay una flotación sucia de intervención del central, antes llamados libres, y miren ustedes los últimos días, el 28, 91 millones, el 30, 49, el 3 de agosto, 52 millones de dólares dedicados a controlar la brecha. O sea, estamos en una situación aceleración del uso de las escasas reservas para mantener las brechas. Brechas que entre todos los dólares que tenemos, dado al poner restricciones adicionales en el MET y en el contado con liqui tradicional, salieron contado
bueno, se intensificaron MEC y contado con liquis con 2030 globales en lugar de los tradicionales con ley argentina. Hay un contado con liqui en el Senavi, hay un contado con liqui con acciones y con bonos globales. Lentamente venían creciendo, pero ha aflojado la dolarización en los últimos 5 días. Y si bien tenemos brechas entre las brechas altas, de 4,8, por ejemplo, el contado con liqui con acciones contra el contado con liqui tradicional, con AL 2030, tenemos una diáspora de diferentes instrumentos financieros. En el Senavi ya se llevan dolarizados usando más de 22 activos financieros, inclusive ON de varios empresas privadas, títulos de la ciudad, de Córdoba, del Banco de Provincia, o sea, las restricciones del 9 de julio del Banco Central y del CNM impulsaron fuertemente, derramaron fuertemente en los otros dólares alternativos. Y miren ustedes el volumen negociado como proxy de la intervención del Banco Central, tanto en AL30 y tanto en ventas de bonos contra pesos como en las compras de bonos con dólares, que es la línea colorada, que es el AL30 en dólares y la AL30 en cable para el contado con liqui. Noten cómo estamos creciendo, aunque los últimos 3 días algo ha aflojado. Bueno, a pesar de esto, nosotros creemos que llegan sin explosión cambiaria. Y sin duda va a reforzarse el cepo si es necesario, y va a dar un aumento de limitaciones para operar en un creciente número de mercados cambiarios alternativos que se van generando. Y claramente el ministro y el Banco Central creen que la gente solo mira el contado con liqui y el MET con el local 2030, y claramente van a gastar mucho más en estos antiguos dólares oficiales con instrumento financiero del 2030 en legislación local. Así que nuestro pronóstico es que llegan y usan todo sin ningún miramiento, en reservas y en intervención. El fisco. Tuvimos un moderado primer semestre donde el resultado primario, que el año pasado había sido 890.000 millones, 3,2 del PBI, se redujo a 208.000 y 0,5 del PBI. Esto producto, última columna, de crecimiento de ingresos reales de 22%, sin duda por mejora del nivel de actividad, con mucho peso de 300.000 millones más de retenciones a las exportaciones y 170.000 de la contribución solidaria o impuesto a la riqueza. Y tuvimos un gasto primario que cayó 8,9, muy influenciado por la caída de prestaciones sociales, jubilaciones, pensiones y subsidios sociales, que no caen más de 8,6. O sea, tuvimos un comportamiento extraordinariamente moderado que nos llevó a este cuadro del almacenero, que es crucial para entender. Primero, el agujero fiscal. En el primer trimestre del año pasado fue 1.075.000, con un déficit primario de 890.000 y con un financiamiento de 1.157.000 financiamiento monetario, y con un financiamiento no monetario de los vencimientos excedieron las colocaciones en 82.000 millones. Miren lo que fue, segunda línea de abajo, este primer semestre. En lugar de 1.075.000, el agujero fiscal fue 448.
El déficit fiscal fue apenas 208.000 y miren cómo cambió el financiamiento monetario. Vamos a tener una saudade bárbara de esto, de 1.157.000.000 el semestre anterior nominalmente, apenas 92.000 millones, con una fuerte financiamiento no monetario, una parte crucial por el manotazo a la liquidez bancaria, que eso es crucial en lo que ahora viene. O sea, la moderación en el financiamiento monetario fue 13 veces menos nominal que el año pasado. Pero miremos julio, última renglón, para ahora vamos a hacer el pronóstico del mes. En julio ya nuestra estimación de déficit primario es de 152.000, con un incremento muy fuerte en el devengado, único dato que tenemos, el gasto de caja es estimación, pero el financiamiento monetario ya en julio fue 50% más que en el primer semestre, 144.000 de creación de dinero para financiamiento en pesos. La creación de dinero fue mucho más, pero el Tesoro tuvo que con pesos comprar dólares y absorbió. Y el financiamiento no monetario aflojó muy grandemente, apenas hubo 35 millones de financiamiento de colocaciones en el mercado local en exceso de financiamiento, y en las últimas 2 licitaciones fue negativo. O sea, estamos en presencia de otro partido. Este otro partido se define de la siguiente manera. Esta es nuestra estimación, es un cuadro resumen. Nosotros creemos que el resultado primario del segundo semestre es 1.492.000 millones, 3,5 del PBI, completando un déficit primario de 4%. Si incluyen los DES, como hicieron en el 2011, como ingresos fiscales, el déficit primario sería de 2,9 del PBI. En ese contexto cambian violentamente ingresos y gastos, quedan para que lo vean, y claramente cambia fuertemente el financiamiento monetario, y ya empezamos a ver en junio, que es el último dato, ya creció con relación a los meses anteriores o al mes anterior 7% en términos reales el gasto público, y se aceleró en el devengado de julio, no el de caja. ¿Okay? Fíjense ustedes cómo viene en pesos de julio el gasto público. De septiembre a abril teníamos el gasto devengado sin estacionalidad en términos reales, 737.000 millones de pesos de julio de este año. Tuvimos 797 en julio y 844 en julio. En el devengado desestacionalizado en términos reales, con datos, con lo cual implica una suba de 11,8 en 2 meses y 23% en términos reales con el piso que fue en noviembre del 20. Estamos con el acelerador a fondo. ¿Okay? En ese contexto, mire cómo cambia el financiamiento del agujero. En el segundo semestre tenemos un agujero de 2.047.000, con 1.640.000 el financiamiento monetario del Tesoro y apenas 407 millones, solo el 20% del agujero fiscal es financiado con financiamiento no monetario. Esto excede lo de la Carta Orgánica, que es aproximadamente 1.200.000, pero nuestra interpretación es que el Tesoro va a incluir los DEC como ingresos y se los va a vender contrapesos al Tesoro, al Banco Central, con el cual tendríamos un segundo semestre de una expansión monetaria de 1 billón, poco más de 1.500.000. O sea, eso terminaría el año con necesidades de financiamiento de 4 billones,
1.700.000.000 de déficit primario, 347.000 de gasto por abajo de la línea no incluido como déficit, 559.000, una estimación de los intereses de la deuda del Tesoro, y 1.440 del cuasi fiscal, o sea, intereses del ELIC y PASE. ¿De dónde sale estos 9,5 del PBI? Esto es poner todo junto, consolidar el Tesoro y el Banco Central. 966.000 salen de colocación de deuda, 1.640.000 sale de financiamiento monetario y 1.440.000 de la capitalización de los intereses del ELIC y PASES. Con este número, que es nuestra proyección, el stock de deuda consolidada sube 71% este año. Moneda, corriendo. Mire, estamos en otro ballgame. De enero a abril la base cayó 100.000 millones, 4,1% del PBI. De mayo a agosto, lo que va de agosto, donde los factores tenemos hasta el día 3, creció 27%, 646.000 millones, y noten la diferente composición. A diferencia donde en el primer semestre la fuente más importante de expansión era la compra de dólares, la compra de dólares creó 153.000 millones de pesos nada más. Estoy leyendo la última línea, porque si bien gastó para comprar dólares 341.000 millones en el MULC, tuvo que venderle al Tesoro por su necesidad de financiamiento 188.000 millones. Lleva 228.000 millones de financiamiento al Estado, y en este último trimestre los pasivos remunerados, en lugar de ser una fuente de esterilización como fueron en el primer cuatrimestre del año, que absorbieron 395.000 millones, ahora son expansivos en 205.000. Y la columna 10, famosa, que es la parte básicamente una columna bolsa, dominada por los dólares que vende a cambio de pesos por el incremento de la dolarización, de enero a mayo fueron 127.000 millones que se absorbieron por la venta de dólares. O sea básicamente lo que se emitió para comprar dólares se utilizó para comprar bonos y afectar la brecha. O sea, estamos en presencia de crecimientos monetarios. Acá queda el día por día para ver. Los últimos de días estamos absorbiendo 5 o 6 mil millones todos los días por la intervención vendiendo bonos contra pesos para afectar la brecha. Y bueno, y también están acelerándose en junio y julio. Los billetes crecieron 4,4, los depósitos a la vista 4,7, y los del M2 privado creció 4,8, o sea, a tasas anualizadas de 70-80%. También acá estamos en un punto de inflexión, y estamos también... mire, los depósitos totales crecieron en los primeros 7 meses del año 1.719.000, pero el crédito al sector privado creció solo 386 millones. O sea, el crédito al sector privado está en el mínimo del 2005. De cada 100 pesos de depósito, solo 22 van a crédito al sector privado, porque tenemos dos grandes aspiradoras. La aspiradora de colocar deuda del Tesoro Nacional y la aspiradora eventual de colocar deuda del Banco Central para esterilizar lo que con la otra mano se emite. O sea, estamos en presencia de algo muy importante. El crédito al sector privado en el año cayó 12% en términos reales, y esto le pone un techo a la velocidad de la recuperación. Actividad, producto de esta enorme punto de inflexión y de aceleración. Estos son los datos oficiales. Nosotros, el último dato oficial es 2% de caída mayo contra mayo, y
claramente en mayo tenemos 4% menos del PBI que teníamos prepandemia. Hicimos 100, se le mae febrero. Nuestro pronóstico de junio, que es muy bueno, da por lo menos 2 de crecimiento. Con 2 de crecimiento estaríamos todavía 2,6 por abajo del nivel de actividad prepandemia que ya se había estancado antes de la pandemia. En ese sentido hemos tenido que revisar positivamente el segundo trimestre. Ahora el segundo trimestre nos da 1,4 de caída con relación al primer trimestre, o sea, la Argentina cayó una velocidad anualizada de 5,5 en el segundo trimestre, y segundo contra segundo nos da 16,7, dado la bajísima tasa de comparación, que es el peor momento de la mayor caída del 2020. O sea, el nivel de actividad, tenemos solo indicadores de movilidad, que es muy importante para la predicción, da un julio también mejor que junio. ¿Ok? Así que hay un proceso de recuperación, pero miremos con el último dato. Las líneas grises son los periodos recesivos, somos récord mundial de crisis macroeconómicas. Desde el 2009 hemos tenido 5 áreas grises, como ustedes ven, y el nivel de actividad de mayo es igual al de octubre del 2008. O sea, esto es inaudito. Nosotros tenemos... y con relación al pico anterior, que fue noviembre del 17, el EMAE mensual de mayo, una proxy del PBI mensual, es 11,4 menor que el pico anterior, que era noviembre del 17. En ese sentido, estimando nuestros simples modelitos de nivel de actividad y de la estimación del lado de la demanda, nos da un tercer trimestre que da 6,9 tercero contra tercero, creciendo 1,2 tercero contra segundo. Un cuarto trimestre, o sea, durante el año, el PBI creciendo 3,2 durante el año, con un PBI creciendo o recuperándose 7,2 en el año, dejando un arrastre trimestral de 1% para el año que viene. En términos de salarios, probablemente más junio y julio se estabilizó la recuperación lenta del empleo, como estamos viendo ahora. En términos de paso rápido, en términos de inflación, tuvimos junio 3,2, 52 de variación anual y 51,7 de últimos 3 meses anualizado, pero el core dio 3,6 en junio y dio 3,9 el último trimestre, y estamos, la variación de 3 meses anualizado da 58,2, y mayorista dio 3,1 y 3 meses anualizado dio 59,5. O sea, nos estamos moviendo, obviamente, altísimas tasas de inflación, que si bien caen en términos mensuales, fíjese usted lo que da la inflación macro, la inflación núcleo, la variación anual da 54,5 y la variación de 3 meses anualizado da 58,2. O sea, estamos en una aceleración de la inflación. Nuestro pronóstico es muy simple, quedan ahí los números, nos da entre 48 y 50 el año. Hay una transitoria caída de la tasa de inflación en nuestra expectativa, y obviamente sin programa la inflación vuelve a acelerarse en el primer semestre del año pasado, el año que viene, dado
que la tasa de expansión monetaria y el rezago en el ajuste de la demanda de dinero implica que vamos a tasas de inflación mayor si no hay un programa en serio. En ese contexto, una cosa muy importante es que estamos en el récord de la tasa esperada de inflación. En la expectativa de inflación de Ditela están en 50 la mediana y tocaron un máximo de 51,4, 12 meses para adelante, y 49,1, 12 meses para adelante de julio. Resumen, ¿cómo llegamos a la elección? Puede llegar sin explosión cambiaria, aunque los riesgos han ido aumentando, aunque hay una menor dolarización los últimos 4 o 5 días hábiles. Esta metodología oficial de atacar los síntomas de los problemas, no las causas, muchas veces tiene el efecto contrario al deseado. Aparece un grano en el brazo, usan una hacha para cortar el grano, pero queda una herida en el brazo. O sea, el problema de solo atacar los síntomas, solo remendar, solo emparchar, termina mal. Usted hace tanto remiendo en una camisa que ya en algún momento no le queda tela para remendar. ¿Ok? El gobierno llegará a elección con una transitoria mejora del nivel de actividad y una leve y transitoria baja de la inflación. Este es un veranito coyuntural que será de corto alcance, donde el modelo K genera cada vez más desconfianza y ahuyenta cada vez más el capital, tanto físico como humano. Este modelo lo hemos denominado IIM por una ideología anticapitalista pro intervención del Estado, por una incompetencia manifiesta, y esto no es soberbia, esto es el consenso del 90% de los profesionales, por una extraordinaria mediocridad en la metodología utilizada para la gestión, basada exclusivamente en atacar los problemas, pero no sus causas. O sea, ¿y cómo llegamos? Mire, llegamos con una gran distorsión de precios relativos, con atraso tarifario y algún atraso cambiario, a esto vuelvo, con una altísima inflación y riesgo de aceleración, con una necesidad de recurrir al financiamiento monetario del ajuste fiscal, con abultados mensamientos de deuda por delante, con un mercado de cambio subregulado, con un superávit comercial que es insuficiente para abastecer la demanda de dólares y atender los pagos de deuda externa. A esto vuelvo. Y si no cambia, el modelo K asegura un muy bajo crecimiento para el 22-23 tras la recuperación cíclica del segundo semestre. Cuando se fue Axel, dejó el campo minado, pero vino Macri y lamentablemente le erró en la política macroeconómica. Yo escribí una editorial en diciembre del 2015 y cada vez que la leo me pongo a llorar la oportunidad que se perdió. Pero bueno, dejémoslo. El primer problema que tenemos de Axel dejó el campo minado, vino Macri, deja el señor Guzmán, que obviamente creo que por lo menos hasta la negociación con el fondo está, y probablemente más adelante también. Tiene un modelo que sin duda no es compatible con el modelo blanco de inventar acuerdos por el fondo, por más light que termine resultando el fondo. El ministro sigue confiando en la posibilidad de un acuerdo lo más rápido posible, pero el Instituto Patria sigue reclamando al organismo internacional que lo financia 20 años, lo cual es imposible en las reglas actuales. Y la verdad, el Instituto Patria concedió contra el proyecto del Senado en abril de que los DEC eran para gastárselo internamente, que con los DEC
que recibimos ahora, en 2 o 3 semanas, vamos a cancelar los primeros vencimientos de capital con fondos, son 1.800 millones, pero claramente tenemos que llegar antes de fin de marzo, donde tenemos 2.900 de capital con el fondo y un poquito menos de 2.000 con el Club de París. Mire, queda un stock mínimo de reservas. ¿Okay? Mire la caída de reservas netas. Quedan unos servicios, enormes vencimientos del 22 y 23 en organismos y ya empezar a pagarle al mercado. Y obviamente el tipo de cambio histórico en pesos de hoy es 101. O sea, tenemos levísima apreciación del peso en los 97 de 00 de hoy. Y claramente terminaríamos con un peso apreciado de aproximadamente 10% si el promedio de diciembre, como dice el ministro, es 102. Esta es una apreciación del peso muy inferior a los 59.60 de la salida de la convertibilidad o los 64.90 que le dejó Axel a Macri. ¿Okay? Y también es un peso mucho menos apreciado que el promedio que tuvimos antes del sudden stop de abril del 18. O sea, en términos históricos, es una apreciación notablemente moderada. Pero no teniendo acceso a a la colocación de deuda en el mercado internacional y dado nuestro pronóstico de que no mantiene el actual precio de la soja en función básicamente de la meteorología de Estados Unidos, nosotros no podemos tener el tipo de cambio real multilateral de equilibrio. Nosotros tenemos que tener un peso más depreciado que el 101 de hoy. ¿Okay? En ese contexto, resumamos dónde estamos. La fórmula electoral para intentar mejorar el salario real y evitar un estallido y bajando la tasa de inflación, probablemente se le sume la aceleración del proceso de vacunación y llega. Estoy seguro que llega. ¿Qué voy a estar seguro? Es el escenario base. ¿Okay? Tenemos que monitorear día a día las 7, 8 variables diarias que algunas las he mostrado. El segundo semestre arrancó con ritmo acelerado, como vimos, y la verdad que nosotros creemos que puede llegar con probablemente una intervención mayor en los antiguos dólares libres. Mire, hay que acumular la acumulación de distorsiones, hay que las expectativas de inflación, los salarios reales, el ritmo de vacunación, los indicadores de confianza, son 5 indicadores que hay que mirar día a día. Pero post-elección, el gobierno tendrá que enfrentar un lío macroeconómico, un mal equilibrio, un desorden macroeconómico que generó para ganar la elección. Se acumulan distorsiones en tarifas y algo de atraso cambiario, una altísima tasa de inflación, abultada de necesidades financieras y un mercado cambiario súper regulado. Seguimos suponiendo que habrá acuerdo con el FMI a última hora, antes de los vencimientos de fin de marzo. Sin duda el acuerdo podría ayudar si la Argentina cumpliera las condicionalidades, pero recordemos que este gobierno hizo un acuerdo en septiembre de 2003, en los 2 primeros trimestres pedimos waiver y en el tercero pagamos con reservas lo que teníamos que pagar, o sea que cuidado,
Pero el acuerdo con el fondo, aún que se haga, no permite restaurar la confianza que se perdió al consolidar el modelo K. O sea, vamos ahora a la decadencia y cómo salimos. Tengo 10 minutos más. Aldo o Ricardo. Sí. Ok, Vamos. Bueno, nosotros estamos no solo en un proceso de decadencia, sino que estamos acelerando la decadencia. O sea, yo hace 5 o 6 años que hablo de decadencia, ahora hablo de la aceleración de la decadencia hace un año. Fíjense ustedes esto. El PBI per cápita en dólares, en términos reales, ajustado por el IPC de Estados Unidos, no lo leo bien, en 1980 era $26.000 por habitante. Este es el 2020, es el dólar del 2020, ¿ok? El promedio del PBI del mundo era 7.930. Éramos 3,3 veces el promedio mundial. ¿Cómo somos en el 2020? Miren, en el 2020 tenemos, usando el tipo de cambio oficial, $8.433 por habitante y el promedio del mundo es 11.160. Pasamos de 3,3 veces al promedio a tener menos 24% del promedio mundial. La verdad que la palabra decadencia o acelerar la decadencia se queda corta. Okay. En ese sentido, con nuestro sin cambio profundo, en el 2022, y nosotros esperamos un crecimiento de 2,4 en el 2022 sin programa, el PBI per cápita va a ser 11% menor al del 2017. Y nuestros cálculos, que en el pasado estaban muy bien, de cuál es el PBI potencial de Argentina si seguimos con este modelo IIM, bueno, Argentina demora 30 años para volver al PBI per cápita del 2017. Si esto no nos hace reaccionar, no sé qué nos puede hacer reaccionar. Fíjense ustedes, el cuarto trimestre del 21, que nosotros hablamos de una recuperación, va a ser igual al segundo del 2010. O sea, el PBI per cápita será 11,1 más bajo que el segundo del 2010. Sacando Venezuela, que además tiene cifras truchas, es muy difícil encontrar un país así. Fíjense ustedes, pasamos de un nivel de 25, 28% de 2007 al 2017, estamos en un nivel de 50%, inflación crónica en otro escalón. Últimos 3 minutos. Mire, la verdad es que cuando uno mira los países que se hicieron normales, Australia, Nueva Zelanda, Colombia, Perú, Bolivia, Chile, Uruguay, Brasil, con mucho menos la sociedad reaccionó, con mucha menos decadencia. El caso de Australia, que estudié bien, cuando pasaron a estar en el PBI per cápita por abajo del 15%, entre los primeros 15 lugares, la sociedad dijo basta, no podemos seguir cayendo más. ¿Okay? Venían del quinto, sexto lugar a ser el 15.
Acá no basta. Tenemos dos problemas de magnitud, y voy a dar una hipótesis muy diferente, muy controversial, y cuando estuvimos trabajando con Ricardo haciendo un plan de estabilidad y también con participación de Cavallo y en menor medida Calvo, había una diferencia importante en 3 pesos pesados por el peso, digamos. Tenemos dos problemas. Tenemos una altísima inflación y tenemos un bajísimo crecimiento potencial. La primera cosa que tengo que decir es que yo tengo fuertes convicciones estudiando otros países que viene primero el plan de estabilización. No hay crecimiento con esta tasa de inflación que genera conflictos insuperables para las reformas macroeconómicas que hay que hacer. No hay forma de bajar el 50 de inflación con gradualismo. Y además hay que salvar el régimen bimonetario. No como quisiera Cristina o Marcó por eliminar por ley el uso del dólar, ¿okay? Que es un verdadero disparate. No sé cómo lo deja pasar la gente. O sea, déjenme decir, primero, sin un programa de estabilización no se pueden encarar reformas como la laboral, la de apertura, el fortalecimiento del marco institucional, la seguridad jurídica, la estabilidad de las reglas de juego para solo una cosa: conseguir inversión que aumente productividad, sin lo cual no salimos de la decadencia. Mire, primero, no hay ninguna posibilidad de salir de la decadencia volviendo a recurrir a la política económica que nos condujo hasta aquí. Déjenme leer a Akerlof y Robert Shiller, 2 premios Nobel. ¿Qué dicen? Akerlof, que es el marido de Yellen, y Robert Shiller. Dicen, mire, la llave del espíritu animal es confianza, confianza y confianza. ¿Qué es el espíritu animal? Como definió Keynes, el espíritu animal, esas urgencias de hacer cosas, de invertir, de asumir riesgos, muy por arriba de la tasa esperada de utilidad o del ingreso personal. O sea, no hay país que no haya generado un cambio en su tendencia sin generar confianza. No hay manera de poder hacerlo. Entonces, como esto estamos en no es que no haya programa, la gente tiene una extraordinaria desconfianza en el programa que hacen los K. Entonces, cada vez, ¿qué se necesita? No requerimos más regulaciones, sino menos. No se requieren más impuestos, sino menos. No se requiere más y más Estado en tamaño, cada vez más ineficiente, sino menos. Se necesitan incentivos y reglas de juego para recrear la confianza y retener lo que para mí es más grave de todo: el capital humano. Tanto de emprendedores como de gente de 40, 50, de 30 años. Todo el mundo se quiere ir ahí. Usted viaja y en el avión ya no me pregunta más cómo va a estar el dólar, qué va a pasar en el corto plazo. La única pregunta es, ¿hay alguna lucecita al final del túnel? La sociedad no reacciona. El gobierno no parece inclinado a propiciar ningún cambio.
lamentablemente todo lo contrario después de las elecciones. Sin un programa de estabilidad no se puede encarar las reformas, aunque sea de a uno. Para volver a crecer, no podemos recurrir a esta política económica. Se necesitan incentivos adecuados y lo vuelvo a repetir y termino. Confianza, confianza y confianza. Por ahora, el gobierno tiene una visión muy diferente y no parece inclinado a propiciar ningún cambio. Probablemente tendremos un acuerdo de precios y salarios entre empresarios y sindicalistas, pero sin el machete, sin el programa, no hay ninguna chance que esta necesaria política de ingreso dentro de un serio programa de estabilidad, como fue el de Israel del 85 o el real, o por un ratito el austral, claramente no tenemos chance. Termino aquí para las preguntas. He corrido más de lo que es mi normalidad, pero no quise excederme de 53 minutos. Preguntas. Muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel, brillante como siempre. Yo voy a abrir el piso para que todos puedan preguntar. Mi inquietud primera, mientras todos están pensando las preguntas, es el problema del tipo de cambio. Probablemente, como vos dijiste, necesitemos un tipo de cambio real más alto para emplear, para atraer inversiones, para corregir esa inmensa brecha. Pero digo, bueno, si 101 no alcanza, probablemente uno tendría que pensar en 120, 130, y terminamos en 92, va a ser un shock tremendo. O sea, esa es la primera pregunta. ¿Cómo ves eso? Porque a mí me parece que es donde la cosa está más complicada. Veo que el gobierno no cambia, no va a hacer una devaluación del nivel de Fábrega. Claramente puede haber un saltito, pero este gobierno tiene toda la casa edificada en el tipo de cambio. Solo va a salir con una crisis que puede suceder, pero no esperemos en este gobierno ir a un tipo de cambio de equilibrio dada la desorganización económica que tenemos y la estructura decadente. Así que yo no veo que esté en el horizonte esto. Vamos a ir penando, tapando agujeros y probablemente incumpliendo del acuerdo con el fondo, porque por más que el fondo sea internalizó que hay que tener control de cambios, en coyunturas está de acuerdo en control de cambios, pero en nuestro caso tenemos que tener un programa no solo de déficit primario a lo largo del tiempo, sino de liberalización de los controles de cambios, si no, no hay forma de cumplir las metas de reservas netas que va a haber. O sea, estamos en presencia, estamos como embretados. El gobierno equivocadamente cree que el dólar está bien, y la verdad es que no lo está. Tuvo la suerte de empezar con la política cambiaria esta estábamos devaluando parecida a la inflación en la tasa de interés y ahora devaluamos a 1. Cuando salíamos teníamos un peso levemente depreciado, ese le dio un colchoncito, pero esto no basta ahora. En este gobierno no va a ser un programa anterior a la crisis, va a ser, si se necesita, una consecuencia a la depreciación del peso de la crisis. Digo, antes de pasar a las preguntas, el tema es que
Yo no estoy pensando simplemente en arreglar los tipos simplemente estoy pensando qué pasa si no hay dólares para las importaciones, para las cosas elementales. Es decir, esa es mi preocupación. No, no, la mía también, por eso la tasa de crecimiento potencial o tendencial de Argentina es muy baja. A nosotros nos habían encargado cuando se hizo la reestructuración de la deuda en el 2005, hacer un modelo de crecimiento potencial de Argentina. El mismo modelo en función de lo tradicional, del insumo, de la productividad, de total factor productivity, de capital por obrero ocupado, de la tasa de participación de la gente en la oferta de trabajo. En el 2004 daba 3,5, 4. Ese mismo modelo da 1, 1,5 de tasa de crecimiento potencial. Y tengo que poner 1,5 para que recuperemos algo del PIB per cápita, porque si no, no hay ninguna recuperación. Sí, la tasa de crecimiento potencial de Argentina, con la desconfianza, con la salida de capital humano, con la caída de la inversión extranjera, y con la caída de la inversión, la gente se va a Portugal, a Paraguay, a Uruguay, a unas islas, a donde sea. O sea, recuerde, y lo enfaticé 10 veces, la llave del modelo capitalista es la confianza. Como lo dijeron hasta el hartazgo Akerlof y Schiller. Muy bien, queda abierto el piso para Manuel Solané. Bueno, primero felicitar a Miguel Ángel por su exposición y su detalle. Solo quiero decirte, Miguel, que tengo una sola diferencia en cuanto al futuro. Si uno quiere buscar la estabilidad sin hacer las reformas estructurales, no lo va a encontrar, porque la inestabilidad surge de esta falta de reformas. Es una cuestión de timing. Yo creo que además las reformas estructurales tienen que venir todas simultáneamente, un combo, para producir un shock de confianza. Si no hay reforma laboral, aunque se haga una reducción del gasto público, no pasa nada en materia de inversiones externas. Si no hay reforma del régimen de coparticipación federal de impuestos, que va a haber un sistema de correspondencia fiscal, las provincias van a seguir dispendiando. Y así. O sea, habría que buscar una forma de la simultaneidad. El tema de la estabilidad juega con la posibilidad de una caja de conversión, una convertibilidad o una dolarización como como un atajo, una forma de corto plazo para hacer esto simultáneamente con las reformas estructurales. El tema finalmente es la viabilidad política de todo esto, de todo lo que nosotros creemos que es lo más difícil, pero si hay un triunfo electoral, hay 100 días para hacer muchas cosas. No sé qué opinás de esto, Miguel. Mira, Manuel, yo no estoy en la antítesis tuya. Cuando nosotros estuvimos pensando esto, un poquito nada más, la interpretación tuya que primero vienen las reformas estructurales era lo que pensaba la mayoría, digamos. Yo creo que no, y si me expliqué mal, es como contrarrestar esa opinión. Yo creo que todo tiene que decir, como vos decís, simultáneamente. Lo que podemos diferir es que no hay reformas estructurales sin estabilidad, porque la magnitud de los conflictos, los callos que pisás encima en una economía inestable en términos de tasa de inflación, generan tantos conflictos que aún con pocos avances en 2, 3 reformas estructurales, no las puedes hacer. Entonces, yo a lo mejor me expresé mal, yo no estoy diciendo que lo que es precondición la estabilidad, no para hacerla antes, sino por lo menos para hacerla simultáneamente. No creo un programa de reformas estructurales con una inflación del 50%.
o de 25. Así que no tenemos tanta diferencia, Manuel. ¿Okay? Yo más bien he enfatizado muchas veces los comentarios de la discusión donde eran mucho más importantes las reformas que la estabilidad. Yo no pienso de esa manera. Gracias, Ok. Miguel. Aldo Abraham, pídame por chat la palabra, así es más fácil otorgársela. Bárbaro. Bueno, no, Miguel Ángel, muchas gracias, la verdad que estuvo muy bueno. La verdad es que tu pronóstico para este año yo lo firmo abajo, pero con todo lo que dijiste para el año que viene, me extraña que no veas una recesión empezando en algún momento, por lo menos hacia finales del 2022 y continuando en el 2023. ¿Y por qué? Fundamentalmente porque yo también veo como vos que los precios internacionales van a empezar a bajar, el año que viene van a ser más bajos que este año. También que el nivel de liquidez mundial va a ser más bajo que este año. Algo va a tener que hacer van a tener que hacer los bancos centrales de los países desarrollados y la Reserva Federal con esta creciente inflación. Y por el otro lado, por el mismo comentario que hiciste, ¿no? Confianza, confianza, confianza. ¿Confianza en qué en la Argentina? En un país que en definitiva, excepto por una buena noticia, porque yo creo que van a arreglar con condiciones mínimas con el fondo, lo que uno va a tener para adelante es un gobierno que va a seguir haciendo lo mismo que hoy, ¿no? Con lo cual, ahí es donde no me cierra, porque la economía es expectativa, ¿no? Y si uno, y en el mejor de los casos, va a seguir haciendo lo mismo que hasta ahora y no algo peor, ¿no? Porque si es algo peor, bueno, estamos en otro escenario. En el mejor de los casos va a ser algo parecido a lo que está haciendo ahora y es imposible esperar algo mejor. Con lo cual, en algún momento tenemos que adelantar que esto no va a ningún lado y caer otra vez en una crisis de confianza como nos pasó con Cambiemos, ¿no? Déjame decirte, Aldo. O sea, concretamente, ¿cómo haces qué es lo que sostiene la economía? Porque Okay. confianza no va a dar. Mirá, estamos en un mal equilibrio. Pronosticar un salto de un mal equilibrio a un peor equilibrio es de extrema dificultad. Okay. Si vos me decís, pero tu escenario base da 2 y pico, sí, 51%, 49% lo que vos dijiste. Yo, la verdad, me cuesta mucho pronosticar, pasar de un equilibrio malo a uno peor. En ese sentido, yo te diría, ¿de a qué me aferro yo? Mirá, primero del arrastre y de segundo de la metodología de remiendo, parche y de síntomas, de actuar versus los síntomas. Esta gente me parece que puede estirar el elástico porque no tienen ningún miramiento, o sea, no le tiembla la mano para nada. ¿Okay? Pero yo no... Si hubiera estado capacitado para pasar de un escenario malo a uno peor, con recesión, es dificilísimo digamos, la cuantificación de eso, pero la verdad, Aldo, que a mí me corre un frío por la espalda cuando digo que vamos a crecer 2,5, o 2,2, o 2,3, ni me acuerdo, pero estoy obligado a mis clientes darle un escenario de recesión, pero un escenario para hacer el budget, pero lo primero que le digo, mire, en 1 o 2 meses puedo cambiar. Esto es un análisis diario de las distorsiones que estamos haciendo. Traté de mostrar en algunas cosas datos diarios para ver lo frágil que está
la economía argentina. Así que conceptualmente no discrepo, Aldo. Tengo mucho miedo. Te he tratado de dar las razones por las cuales podríamos evitar una recesión. Pero si vos me decís, bueno, se va Guzmán y viene uno que pone el Instituto Patria y no evitamos la recesión. Okay. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Un comentario. Acá está Julio. Julián, tú. Sí, muchas gracias, Miguel Ángel. Excepcional exposición, verdaderamente muy clara. Voy a leer algo que había escrito y dice más o menos así, que el ingreso per cápita pasó de ser 3 veces el promedio anual de 1980 a ser inferior al promedio anual en la actualidad, el nuestro. Sin embargo, el salario medio industrial en dólares oficiales, o sea, medido de la misma forma que el ingreso per cápita, sigue siendo el doble de Brasil, más del doble del de Chile, Colombia, Perú, Ecuador. Con México tenemos una diferencia abismal. Tenemos $1.300 más o menos nuestro salario industrial metalúrgico promedio, y el salario promedio metalúrgico de México con cargas sociales en ambos casos es $400. Como en alguna medida escuché muchos de sus argumentos con una respuesta que tiene coherencia con esto, pero ¿cómo lo se puede explicar esto de que caímos en forma vertiginosa en el ingreso per cápita y sin embargo en el valor del costo laboral industrial, hecho siempre con valores comparables, estamos más del doble o el triple que el resto de los países de Latinoamérica? Mirá, Julián, la determinación del salario para el modelo K es una cuestión política. No es una productividad de la cantidad de capital que se combina con mano de obra. O sea, el intento de mantener leyes laborales demenciales. Mire, si algo había hecho Macri bien, era la reforma impositiva. Volvimos para atrás porque el problema no era el tamaño del Estado, sino que habíamos bajado impuestos. O sea, nosotros tenemos una imposición al trabajo inédita. Y tenemos una decisión política de tratar y un poder sindical. Ojo, cuidado, que yo creo un rol muy diferente de los puros liberales a los sindicatos. Yo creo que los sindicatos tienen un rol. ¿Okay? Ahora, si el Estado sesga todo de un lado, tenés lo que vos declarás. O sea, estamos en presencia de un país que se hace más pobre y que tiene salarios que le hicieron perder la competitividad. Por eso, reforma laboral y apertura económica solo se pueden dar con un peso depreciado. Por eso es crucial y por eso fallamos cada vez que hicimos apertura económica, porque uno tiene que darle tiempo para ajustar esta enorme distorsión que hoy tenemos. O sea, de los problemas más serios que tenemos es lo que vos enfatizás, Julián. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Una cuestión, Miguel Ángel, que a lo mejor ayuda a todos a reflexionar. Yo para el año que viene veo expansivo el desempeño de Brasil, veo expansivo el desempeño del mundo, pero me parece recesivo dos cosas. Uno, los ajustes rezagados, y otro, la caída de los precios. Y sobre todo la restricción externa. Yo creo que no juntamos los dólares que necesitamos. Entonces, no digo liberando mercado, digo con este sistema no tenemos los dólares que necesitamos, y eso es muy recesivo, lo mismo que la contracción crediticia del sector privado. Ese dilema, yo solo veo esa expansión si el mundo es espectacular.
Mirá, la primera, yo creo que el mundo va a crecer, no tanto como este año, pero va a crecer bien. Brasil no. Brasil tiene un problema fiscal de magnitud. El señor Bolsonaro está absolutamente despreparado para su tarea y hay elecciones y claramente Brasil hace 6 años que no crece, tuvo 3 años de recesión con Dilma y después tuvo 3 años de crecimiento como la población. Este año va a crecer bien, pero la tasa de crecimiento potencial de Brasil no es mayor a 2% si no pone en orden lo que tiene desordenado. Así que yo no veo mucha ayudín de Brasil, sí, durante este segundo semestre. Mirá, la restricción externa es un invento de la heterodoxia. Nosotros tenemos restricción externa por las políticas que hacemos. Nosotros tenemos más de 300.000 millones de dólares del sector privado que lo sacó afuera por la represión financiera y la expropiación de los ahorros en pesos. O sea, la restricción externa es consecuencia de lo que hacemos. Estamos de acuerdo, pero tenés este régimen cambiario que te produce una gran represión. Vos necesitas más exportación en este régimen cambiario. O más restricciones, y claramente eso afecta el nivel de actividad y afecta, con un acuerdo con el fondo, va a afectar y vamos a tener que pedir waiver más o menos rápidamente. O sea, mirá, me cuesta mucho poniéndome adentro de lo que han escrito Guzmán, Heyman, en menor medida Axel, Costa y Pelle, me parece, y la vicejefa de gabinete, Todesca, y Marcó del Pont. Mirá, yo me he pasado mucho tiempo leyendo heterodoxia. Creo que un no heterodoxo no debe haber alguien que ha leído tanto del otro bando. Pueden llegar con remedios, estoy seguro, con remiendos, estoy seguro, no estoy seguro, puede ser que no, y por eso necesitamos un seguimiento fenomenal, porque la fragilidad es muy grande. O sea, podés tener... Mi punto es, yo asumo que llegan, yo digo, el problema que yo veo es que el año que viene, cualquier dibujo que uno quiera hacer, no da. O sea, otro déficit de 40.000 millones de dólares no podemos tener. En los números tuyos el déficit es 40.000, un poquito más, 42.000, 43.000 millones de dólares. Eso no lo podemos tener. El mínimo que va a pedir el fondo es un programa que se parezca al año 19, medio punto de déficit primario. Eso implica una corrección muy grande. Yo creo que el fondo va a pedir un cronograma de déficit fiscal y de liberalización del mercado de cambio lento. ¿Okay? Si terminamos en 3,5, yo espero una meta entre 2 y 2,5 para el año que viene, no medio. Y eso claramente choca con la meta de reservas netas y choca con alguna idea de liberalización del tipo de cambio. O sea, los controles de cambio son tolerables por los economistas en emergencias y son necesarios en emergencias. Ahora, vos no podés continuar incrementando los controles de cambio a lo largo del tiempo. Vos tenés que ir lentamente liberalizando. Ahí está. Vamos a estar 2 años y medio con estos controles y con una brecha de la gran 7. Por eso yo creo que un programa, si vos tenés que ganar reserva el año que viene, algo, porque vas a quedar sin reserva, lo mínimo que tenés que lograr, tenés que hacer un superávit primario más chico, si no, no hay forma de financiar eso. Ese es mi problema.
No, Digo, no, esto en línea, a mí me parece que es más fácil para el fondo hacer una corrección cambiaria importante y ahí sí poder, pero eso implica una tasa de inflación para el año que viene correctiva muy alta. implica ir contra todo lo que piensa, digamos, la sesión de economía del Instituto Patria, con Berbisky, Axel y algunos, el periodista de Página 12 y algunos No, está más. bien, pero ahí digo, ahí viene la otra pregunta, que en mi caso tiene un interés político. Yo digo, si los actores saben que vamos al precipicio en diciembre, enero, ¿ustedes se acuerdan, los más grandes de edad, la película de James Dean y Natalie Wood, que corrían la gallina ciega y se tira antes James Dean del precipicio, el otro se mata? Bueno, yo creo que vamos para el precipicio, o sea, los que tienen pesos se van a descargar de los pesos antes, ese es mi punto, Miguel Ángel, o sea, yo creo que cuando Fábrega dice vamos a tener que evaluar 20, 25, 30, yo no le veo escape a alguna corrección grande, entre otras cosas, para crear la demanda de dinero inflacionaria que necesitas para poder parar esto. No sé, pero no quiero, simplemente a mí me encantó la exposición, me parece que ilumina mucho. Yo el punto es un poco lo que dice Aldo, yo veo unas sombras para el año que viene, aunque, digamos, supongamos que la elección en vez de lo que yo creo que va a ganar la oposición sale empatada, el quilombo que hay para el año que viene es fenomenal. Yo no pienso diferente de vos. Ok. Solamente que esta intención de seguir con los síntomas de los problemas es lo que va a ser la reacción inicial. Okay. Después proveerá, vuelvo a repetir, cuidado también, porque si gana la oposición, excepto en tu caso, no tienen la menor idea. Si yo tengo una sola bala, le digo, por favor, a la Espina, a la Cunza, a Tetaz, muchachos, trabajen en un programa de estabilidad y crecimiento, hagan algo, tengan un libreto. Ahora, si gana la oposición, hay una lucecita al final del camino. Si fuera un buen pronóstico de lo que... Porque si pierde ahora con la economía como está, es muy difícil que haya reelección de este oficialismo. ¿Okay? Porque son años muy bravos que vienen por delante, aunque parezca demasiado optimista el 2 y pico de crecimiento. Okay. Muchas gracias a todos. Cualquier duda sobre el material o lo que acabo de decir, por favor, me preguntan y estoy a disposición para contestarles. Muchas gracias, Miguel Ángel, ha sido Muchas brillante, gracias, Miguel estamos Ángel, muy ¿no? reconocidos y por supuesto muchas gracias a la audiencia que te ha escuchado con mucho detenimiento y yo te hice un poco de contraparte para que, bueno, para que ilustremos los terribles dilemas que tenemos. Ha sido una extraordinaria exposición, de nuevo muy reconocidos. Gracias a todos y hasta el segundo lunes de septiembre. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias. Muchas gracias. Buenísimo. Un abrazo.